Lima. Así se llamó originalmente, fundada por Real Cédula y Real Provisión de Valladolid, firmada por el rey Carlos I de España. ¿Verdad? Eso lo saben ustedes mejor que yo, me imagino. ¿No? Acaban de llevar hace un poco en el curso de Historia de la Medicina, así que imagino que lo saben. ¿Correcto? Es la primera universidad en América fundada por documento jurídico, documento legal. Hay otra universidad que se fundó años antes, en 1538, en Santo Domingo, la Universidad de Domingo, no sé si se llama, pero esta universidad fue fundada por bula papal. Por lo tanto, los historiadores le restan valor jurídico. Pero ellos tenían una cierta ventaja, que desde que se fundaron en 1528 no han cambiado de nombre. En cambio, San Marcos recién empezó a llamarse San Marcos desde 1574, 23 años después de fundada, a raíz de un sorteo que se hizo por los laicos que tomaron el poder de la universidad votando a los dominicos y sortearon entre los 4 evangelios el nombre de San Marcos en el sorteo. Es muy interesante y desde esa época data nuestro escudo. ¿Ustedes han visto el escudo de San Marcos cómo es? ¿No? Es ovalado. Un ángel ahí que provee 2 cornucopias, símbolo de la abundancia, porque era la visión española. Para los españoles América era el territorio de la abundancia, el territorio donde iban a saquear todo el oro y todo, correcto, entonces el territorio de la abundancia. Tiene acá en el lado, digamos, izquierdo de nuestra vista el apóstol San Marcos, ¿no? Con una laptop, con un libro, ¿verdad? Un poquito para la crítica histórica. En la época de los evangelistas, San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, no había papel, no había imprenta. Entonces, ¿por qué ponen al apóstol San Marcos con un libro o con un... En esa época se escribía de otra forma. Es la crítica de los historiadores. Altier León, ¿no? Otro libro también, León también lee, y 2 columnas que para la visión del viejo mundo era... Antes de Colón, la Edad Media era llena pues de temores, llena de imaginología, digamos, eclesiástica. Todo era divino, todo era castigo, ¿verdad? Y pensaban ellos de que violar o violentar las normas, las leyes divinas, era pues un sacrilegio. Por eso tenían una frase que era universalmente mencionada en esa época, que era el non plus ultra. Non plus ultra, que significa no ir más allá. Quédate con lo que sabes. Repite lo que yo te digo. ¿Correcto? Y ahí en pleno siglo XXI veo alumnos que dicen, ¿por qué es esto así? Ah, porque el tal profesor dijo así. Estás repitiendo lo mismo, ¿dónde está tu cerebro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, estas actitudes deben cambiar, porque en el siglo XXI ya pasó mucho tiempo. El non plus ultra ya pasó. Y precisamente como símbolo de ir más allá, es que más bien aquí invirtieron la frase, un plus ultra, más allá de las columnas, más allá de las murallas, y más allá está las 3 coronas, la ciudad de las 3 coronas, 3 veces coronada, la capital del virreinato, que hoy es la capital de nuestro país, Lima. ¿Correcto? Y al pie, la fruta, pues, que cuando pisaron Lima encontraron un terreno lleno de limas, y acá en Lima, ya, Lima le ponemos, y le pusieron Lima. Y como dice acá, pues, ¿no? La Universidad de San Marcos se rige en el Perú, en la urbe, en el Perú. Muy bien, es necesario que sepan estas cosas. Ustedes como sanmartinos jamás van a dejar de ser sanmartinos. Jamás. Hasta cuando sean historia los van a recordar como sanmartinos. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando se reencarnen ya decidirán otra cosa, pero antes de ellos serán sanmartinos. Muy bien. Vamos a hablar un tema hoy entonces con respecto a cabeza. 3 puntos concretos: la región nasal, los senos paranasales y la nasofaringe. ¿Ok? Yo soy el doctor Bruno Fernández, de la Universidad de San Marcos, miembro número 260 de la Asociación Panamericana de Anatomía y panelista en los simposios ibero-latinoamericanos de terminología. Entonces vamos a hablar. Bien, antes de ello, yo siempre veo en mi presentación es esto. ¿Qué es eso? También deben saberlo, ¿no? El báculo de Esculapio, de Asclepio, ¿no? Este es el famoso dios o semidios Asclepio o Esculapio, ¿no? Símbolo, pues, como el creador de la medicina, que para la antigua Grecia, ¿no? Era el hijo de Apolo y Corónides, ¿no? Un dios de una portal,
Eso nos da a nosotros nuestra capacidad, nuestra condición de mortal, según la mitología griega. Y la serpiente, que simbolizaba para los griegos la sabiduría. La sabiduría, ¿correcto? Entonces, el hecho de que Asclepio pusiera un bastón, hiciera que la serpiente se enroscara alrededor de su bastón, era un símbolo para los griegos de que él dominaba el conocimiento. ¿Me dejo entender? Y ese es el símbolo hasta la actualidad de la medicina. Un báculo con una serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Existe otro símbolo por ahí, de un báculo con dos serpientes, otros le ponen alas, estrellitas, flores, una serie de cosas. Eso es el símbolo del comercio. Ese no es el símbolo de la medicina. Bien claro. El símbolo de la medicina es un báculo con una sola serpiente. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Ahora sí, empezamos. Región nasal. La región nasal, como ustedes saben, es la región de entrada natural al aparato respiratorio, constituida a su vez por dos regiones. Uno es lo que uno ve en el tercio medio de la cara, ¿no? En el tercio medio de la cara, ustedes saben que la cara se divide en 3 tercios, ¿no? 3 tercios, desde la zona de implantación del cabello hasta la clavela es 1 tercio, desde la clavela hasta la espina nasal anterior es otro tercio, y de la espina nasal anterior al borde inferior del mentón es otro tercio, 3 tercios simétricos, ¿correcto? Entonces, la pirámide nasal está en el tercio medio de la cara, llamada comúnmente nariz, y lo que está en el interior de la cabeza es la cavidad nasal, ¿correcto? Muy bien, empezamos con la nariz, la pirámide nasal, ahí la tenemos. Es una prominencia con forma de una pirámide triangular, esto es recontra elemental, ¿correcto? Localizada en el tercio medio de la cara, ya lo dije. ¿Qué observamos en la pirámide nasal o la nariz? Vemos en primer lugar un vértice en la parte superior que se encuentra justamente a nivel de la articulación, entre el frontal y los huesos propios de la nariz, es decir, en la articulación frontonasal. A ese nivel está el vértice de la pirámide nasal. Luego tenemos una base que describiré en un momento, una base donde hay 2 orificios de entrada que se conocen como narinas, ¿correcto? Luego tienes un borde anterior llamado dorso, el dorso de la nariz, es el borde anterior de la nariz, el cual termina abajo en el lóbulo nasal, el lóbulo de la nariz o ápex nasal, la punta de la nariz, lo que la gente dice, ¿correcto? Luego tenemos a cada lado los bordes, un borde lateral, uno a la derecha, uno a la izquierda, que separan la pirámide nasal ¿de quién? De la región palpebral y de la región geniana, ¿correcto? Separan de estas dos zonas, de la región palpebral y la región geniana. Sin embargo, también la nariz tiene una pared lateral a cada lado, ¿no? Entre el dorso y los bordes laterales una pared lateral, una derecha y una izquierda. Y la pared lateral en la parte baja tiene las alas de la nariz, las alas nasales. Lo que nosotros vemos aquí a los lados, las alas nasales, ¿correcto? Muy bien. Este borde lateral proyecta hacia las otras zonas de la cara 2 surcos principales. Hay un surco ahí, el surco nasopalpebral, que va de este borde hacia el párpado inferior, y el surco nasogeniano, que son líneas de expresión, no son arrugas. Las personas, sobre todo actores o personas que se paran frente al público a dar una exposición, qué sé yo, oradores, etc., son gente que gesticula mucho, que hace mucho gesto para tratar de llamar la atención. Estas personas acentúan sus líneas de expresión. Más no, eso no son arrugas. Arrugas son otro tipo de formaciones, ¿ok? Muy bien, y se sale de este borde lateral. Aquí lo tenemos, el surco, ¿no?, nasopalpebral y el surco nasogeniano, ¿lo ven? Son líneas de expresión, estas dos surcos. Muy bien. A nivel de la base, como les dije, a nivel de la base de la nariz, tenemos nosotros aquí el lóbulo nasal o ápex nasal, tenemos las alas nasales y las narinas, ¿correcto? Las narinas, los orificios por donde normalmente se inicia la vía respiratoria. Y en el centro de la narina tenemos la columela nasal. Si todos ustedes se ponen los 2 dedos entre las narinas, van a palpar el borde inferior del tabique nasal, de la pared central. Pero hay un tejido cartilaginoso que está debajo de ese borde del tabique. Y ese tejido cartilaginoso que es móvil, esa es la columela nasal.
Esa es la columela nasal, el tejido cartilaginoso móvil que está debajo del borde inferior del tabique. ¿Ok? Una vez retirada la pirámide nasal, ustedes pueden ver acá estos dos orificios. Estos orificios son las aberturas de las cavidades nasales. Porque las cavidades nasales es la porción de la fosa nasal que está dentro del macizo facial. ¿Correcto? Bien. Luego de retirada la piel, ustedes ven músculos, hay músculos mímicos sobre la pirámide nasal o relacionados a ella. Ustedes tienen aquí arriba, a nivel del vértice, este músculo, ¿no? Ese músculo piramidal de la nariz, clásicamente llamado músculo prócer, ¿no? Cuya función es corrugar la zona del vértice nasal, ¿no? Luego tenemos acá este músculo, el músculo nasal, que tiene dos porciones. Una porción transversa, que está sobre la pirámide propiamente dicha, sobre las paredes laterales de la pirámide, y la porción alar, que está a los lados de cada ala nasal. La porción transversa lo que hace es estrecha la pirámide nasal. Estrecha la pirámide nasal, pero la porción alar más bien ensancha las narinas, ensancha las alas de la nariz. ¿Con qué finalidad? Para que el aire entre con mayor velocidad. Cuando alguien respira agitado, ¿no? El aire entra con presión, entonces ensancha la narina, pero estrecha las digamos, pirámides para que el aire entre a velocidad. Ese es el objetivo de estos músculos. Y luego tenemos aquí a los lados de la pirámide nasal, a nivel de los surcos laterales, tenemos estos músculos, elevador del ala de la nariz y del labio superior. Y luego debajo del tabique aquí tenemos un músculo que lo ven acá, está atrás, porque este es el orbicular, ya lo conocen. Retirando la parte superior del orbicular, ven otro músculo acá, que es el depresor del tabique, clásicamente llamado multiforme. Muy bien, la pirámide nasal está formada por 4 huesos y 9 cartílagos. 4 huesos, ¿cuáles son? Aquí están los 2 huesos nasales o propios de la nariz y los 2 huesos maxilares, a secas, ya no se le dicen maxilares superiores, maxilares nada más. El borde anterior de los maxilares, que forman aquí abajo la espina nasal, ¿correcto? Esta es la espina nasal, y los huesos arriba, los huesos nasales o propios nasales. 4 huesos, 2 a cada lado. Y 9 cartílagos, 1 impar y 4 pares. 1 impar y 4 pares. El único impar es el que ven acá, acá se ve el borde anterior, es el cartílago del tabique, es un cartílago perpendicular, ¿no? Y una vez es necesario que conozcan este término, ¿no? Toda pared que divide, en anatomía, toda pared que divide se llama tabique o septum en latín. Tabique o septum, en este caso tabique nasal. Tenemos el borde anterior del tabique o del septum nasal y tenemos a los lados 2 cartílagos nasales que son pares, uno a cada lado. El cartílago nasal accesorio, este pequeño que está acá, que a veces lo retiran los cirujanos plásticos cuando hacen alguna rinoplastía, y los cartílagos alares. El alar mayor, que tiene forma de una herradura, lo ven acá, tiene un pilar lateral, tiene un pilar medial, ¿no? Y detrás del pilar lateral el cartílago alar menor. Pregunta: ¿qué cartílagos encontramos en la columela nasal? ¿O qué parte de qué cartílago encontramos en la columela nasal? Encontramos el pilar medial del cartílago alar. Eso es lo que ustedes palpan. El pilar medial del cartílago alar mayor, ¿correcto? Muy bien. El vértice, ¿no?, de la pirámide está a nivel de esta articulación entre el frontal y los huesos nasales, frontal nasal, y a nivel de la mitad posterior de las alas nasales encontramos acá este tejido fibroadiposo. Este tejido fibroadiposo. La mitad posterior de cada ala de la nariz no tiene cartílago, pero palpa que es blanda, es tejido fibroadiposo alar. Así que el cartílago alar no ocupa toda el ala de la nariz. Y dicho esto, el borde anterior de la nariz, los bordes laterales y la configuración de sus cartílagos son los que dan los diferentes tipos de narices que encontramos. ¿Correcto? De acuerdo al fenotipo de cada persona, tenemos narices de todo tipo, ¿no? Romana, chata, celestial, griega, mileña, con mucha carne, protuberante, plana, engancho, angosta, cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y ya saben que cuando uno va al cirujano plástico para tener una escoge, ¿qué tipo de nariz quiere? Muy bien.
Ya por dentro, vamos a ver la morfología interna. Por dentro, la pirámide nasal, por dentro, tiene mucosa, está revestida de mucosa. Dicho sea de paso, ¿a qué le llamamos mucosa? A todo, o sea, cuando ingresamos al cuerpo, o sea, la parte externa del cuerpo está cubierta por piel. ¿Correcto? Está cubierta por piel. Todas las cavidades, los conductos, el interior del cuerpo están revestidos por un tejido que por supuesto tiene epitelio, pero evidentemente va a ser epitelios distintos a la piel. Entonces a eso le llaman mucosa. ¿Correcto? En la mucosa de la pirámide nasal, en el interior, lo primero que llama la atención, y en la práctica lo ven, es este pliegue, este borde que, digamos, coincide con el borde superior del cartílago alar mayor. Eso se denomina el limen nasi, que en castellano significa el límite nasal. El limen nasi. Este limen nasi divide dentro de la pirámide nasal dos regiones. Lo que está debajo es el vestíbulo nasal y lo que está por arriba se llama el atrio nasal. El vestíbulo del atrio nasal, en la pirámide nasal, en la nariz. Eso divide el limen nasi, ¿correcto? Y el atrio nasal, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta el borde anterior del maxilar. Hasta el borde anterior del maxilar. Porque ya una vez que pasas el borde anterior del maxilar, ya te metiste al macizo facial. Ya te metiste en la cara. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, el vestíbulo nasal, como ven acá, presenta una porción inferior que aún presenta piel. Aún presenta piel, es decir, epitelio estratificado plano con estrato córneo. Presenta piel, ¿correcto? Y además presenta unos vellitos, unos pelitos que se denominan vibrisas. Vibrisas. Eso está en la porción inferior del vestíbulo nasal. Y la porción superior del mismo vestíbulo ya es mucosa. Es decir, hay una zona de transición donde este epitelio estratificado con estrato córneo pierde el estrato córneo y se convierte en un epitelio estratificado, digamos, sin estrato córneo. Hay una zona de transición epitelial, la pérdida del estrato córneo acá, que siempre es importante mencionar, porque en diferentes partes del cuerpo van a haber zonas donde aquí cambia el epitelio, y eso siempre es necesario mencionar. Y siempre tomen en cuenta que esas zonas donde los epitelios cambian son zonas que, si están expuestas a lesiones, son zonas que pueden dar enfermedades malignas, metaplasias, anaplasias, cáncer. Siempre tomar en cuenta esas zonas donde hay cambios de epitelios. ¿Ok? Entonces, es importante mencionar acá que en el vestíbulo hay un cambio de epitelio. De la piel pierde el estrato córneo y se convierte en estratificado plano. Y sobre el limen nasi tenemos el atrio nasal. El atrio nasal está revestido pues de epitelio estratificado plano. ¿Estamos de acuerdo? Y es listo. Perfecto. La inervación de la pirámide nasal, la inervación sensitiva, está a cargo de dos nervios grandes, el quinto 1 y el quinto 2. La inervación sensitiva de la nariz está a cargo del quinto 1, la rama oftálmica del trigémino, y el quinto 2, la rama maxilar del trigémino, ¿correcto? Del quinto 1, ¿qué ramas nace? Tenemos del quinto 1 de esta rama oftálmica del trigémino, nace este nervio, que es el nervio infratroqueal. Ustedes tienen hacia arriba, lo han visto en la clase de cara superficial, los nervios supratroqueal, supraorbitario, pero ahora acá, sobre la pirámide nasal, este nervio infratroqueal, esa es la denominación actual que tiene. Nervio infratroqueal, rama del quinto 1, ¿correcto? Eso es por la parte externa, infratroqueal, ¿correcto? Rama del quinto 1. Y aquí el nervio infraorbitario, rama del quinto 2, ¿correcto? Esos nervios se ven por fuera de la nariz. Sin embargo, hay un nerviecito que aparece entre el hueso propio de la nariz y el cartílago nasal. Hay un nerviecito, pero que está saliendo del interior. Viene de adentro, ¿se dan cuenta? Este nervio, este viene a ser el nervio nasal externo, rama del nasal interno, que a su vez es rama del etmoidal anterior. Y este etmoidal anterior a su vez es rama también del quinto 1. ¿Me dejo entender? Entonces, este nervio nasal externo, o también llamado nervio nasolobar, pues va a llegar hasta la punta de la nariz. Entonces, fíjense ustedes,
Las ramas del quinto uno, ¿qué partes de la pirámide nasal inervan? Inervan toda la pirámide nasal, el borde anterior, las paredes laterales y la punta, pero el nervio infraorbitario, que es del quinto 2, inerva principalmente las alas de la nariz. ¿Correcto? Aquí está, este es por dentro. Aquí está el nervio nasal interno que les contaba. El nervio nasal interno, rama del etmoidal anterior, que es rama del quinto 1, ¿no? Bueno, del naso ciliar, pero ya no les quiero rayar la vida. Y de este nasal interno nace el nasal externo que va a salir por acá, entre el hueso propio de la nariz y el cartílago nasal. Entonces ustedes, en la práctica que se articulan eso, pueden buscar ahí el nervio. ¿Correcto? Entonces aquí tienes el nervio. Muy bien. En vista general, para que nunca te olvides, porque estas son cosas que se ven en la práctica cotidiana de la actividad médica, este es el territorio del quinto 1 y este es el territorio del quinto 2. Quinto 1 inerva todo desde la mitad, o sea, por delante del vértex, la región cabelluda, la frente, las cejas, la clavela, los párpados superiores, las córneas y las escleras, y la pirámide nasal hasta el lóbulo, excepto el ala. ¿Quién inerva la nariz? El quinto 2, que a su vez inerva el párpado inferior. ¿Y para qué sirve saber esto? Porque en la práctica médica a veces tenemos hospitalizados pacientes adultos mayores que tienen por alguna razón algún cuadro de bajo del sistema inmunológico, inmunosupresión. Por ejemplo, tenemos una señora ahí, generalmente pacientes que están con tratamientos largos, por ejemplo por corticoides, por algún tema reumatológico, o pacientes que están neutropénicos, o pacientes que están siendo tratados con quimioterapia por cáncer, están con el sistema inmunológico abajo, o pacientes jóvenes pues, con VIH, con SIDA, están con el sistema inmunológico abajo. ¿Se entiende la idea? En estos pacientes es conocido que aparecen las enfermedades oportunistas, las enfermedades que habitualmente las personas que tienen un sistema inmunológico normal no atacan, ¿no? Y una de ellas es la infección por un virus, el virus varicela zoster, el VZ, ¿no? El virus varicela zoster, que es un virus cuya característica particular es que se aloja, vive en los ganglios de los nervios, en los ganglios nerviosos. ¿Me dejo entender? Y por eso que cuando este virus se activa, prácticamente irrita, produce unas vesículas ostrosas, como ven ahí, unas vesículas, en la zona de territorio de ese nervio. Entonces prácticamente te dibuja el dermatoma, el área inervada por ese nervio. Te lo dibuja. Entonces ustedes están viendo acá con extrema claridad que está atacando el territorio de qué nervio. ¿Ah? ¿Qué nervio? Quinto 1, la rama oftálmica, ¿ves? Entonces cuando tenemos un paciente que está inmunosuprimido, que está en estas condiciones que les he contado, y de pronto le aparecen vesículas herpéticas en la frente, o de pronto le aparecen acá, en la punta de la nariz, hay que comenzar a darle tratamiento antiviral. Ya no les voy a explicar con detalle, pero rápido. ¿Por qué? Porque el territorio del quinto 1 abarca toda esta zona y abarca la esclera y la córnea del ojo. Este paciente va a tener ceguera, se va a extender el problema y va a tener ceguera. ¿Me dejo entender? Pero ustedes tienen aquí otro caso. Por ejemplo, en esta paciente se ha afectado ¿qué territorio? ¿Ah? Del quinto 2. Entonces es necesario que sepa pues los territorios de los nervios. Es necesario, importante. ¿Estamos de acuerdo? Aparecen, por ejemplo, vesículas herpéticas acá en el párpado inferior. A veces se muere y dice, no, puede causar ceguera. No, porque este es el territorio del quinto 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese es el famoso herpes zóster facial. Muy bien. Sobre la nariz vimos que había músculos, ¿se acuerdan? Músculos, que son músculos de la mímica facial. Y ustedes ya saben que todos los músculos de la mímica facial están inervados por qué nervio? Por el séptimo nervio craneal, por el nervio facial. Dijimos, acá estaba el músculo piramidal del prócer, está inervado por la rama temporal del facial. El músculo nasal con sus dos porciones, transversa y alar, el elevador del ala y del labio superior por la rama cigomática, y el midriforme o depresor clavijero por la rama bucal, ramas del facial, del séptimo nervio craneal. ¿Correcto? Muy bien. Y la irrigación de la pirámide nasal está a cargo, tenemos la arteria dorsal de la nariz, ¿la ven acá?
la arteria dorsal de la nariz, rama de la arteria oftálmica, se viene del interior de la fosa orbitaria, rama de la arteria oftálmica que a su vez es rama de la carótida interna, ¿correcto? Esta dorsal de la nariz. Luego tenemos aquí por fuera, visto por fuera, tenemos la arteria nasal lateral, rama de la facial. Aquí está la arteria facial, que va a su última rama, la angular, que se termina uniendo pues a la dorsal de la nariz, que es rama de la oftálmica, pero la facial da esta rama, que viaja sobre el cartílago alar mayor, que es la arteria nasal lateral. Y también, antes de ello, a este nivel, la facial da la labial superior. Esta labial superior va a dar ramas ascendentes que van a inclinar la parte más anterior, sobre todo del tabique. ¿Correcto? Aquí lo vemos. Esto es por dentro. Esta es la arteria nasal interna, rama de la arteria etmoidal anterior, que a su vez es oftálmica. Aquí está descrito, ¿correcto? Y aquí vemos unas ramitas acá. Muy bien. Ya vimos pirámide nasal, cavidad nasal. La cavidad nasal, como les conté, es la región que ya está dentro del macizo facial, dentro de la cara. Dentro de la cara. Se extiende desde el borde anterior del maxilar hasta la coana. Aquí se ve un surco, el surco nasofaríngeo, surco que divide la cavidad nasal de la nasofaringe, surco nasofaríngeo. En la práctica se debe ver, eso viene a ser el límite lateral de la coana, que es el orificio que comunica la cavidad con la faringe. Cavidad nasal, ¿correcto? Es lo que está en el macizo facial. Dicho sea de paso, atrio más cavidad nasal, los dos juntos igual fosa nasal. Fosa nasal. ¿Estoy siendo claro? Entonces, el atrio, ¿de dónde va? A ver, el vestíbulo nasal, ¿de dónde va? Va de la narina al limen nasi. El atrio nasal del limen nasi al borde anterior del maxilar. ¿Correcto? En la cavidad nasal, del borde anterior del maxilar hasta la coana. La fosa nasal, desde el limen nasi hasta la coana. ¿Ok? Esos son detalles, conceptos que deben conocer con toda claridad. Una diferencia fundamental entre la mucosa que reviste la cavidad nasal, comparándola con la mucosa del atrio nasal, es que la mucosa en la cavidad nasal ya tiene epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado cilíndrico ciliar. ¿Correcto? Ya aparece aquí un cambio gradual del epitelio estratificado plano que viene el atrio, va cambiando gradualmente acá, a epitelio respiratorio. ¿Ok? Muy bien, y juntamente con el atrio forman la fosa nasal. Visto, esta es la pared lateral, ¿no? Esta es la pared lateral, esta es la pared medial, este es el tabique. Las fosas nasales están divididas o separadas entre sí por el tabique o septum nasal. Muy bien, cada cavidad nasal presenta forma de un prisma cuadrangular. En cada cavidad se describe una pared superior o techo, una pared inferior que viene a ser la región palatina, porque la pared inferior de la cavidad nasal viene a ser la pared superior de la cavidad bucal, de la boca, y esa es la región del paladar, región palatina. Una pared lateral que se denomina la región turbinal, y una pared medial que es la pared que divide, pues la pared septal donde está el tabique. Muy bien, la pared superior ahí presenta 4 huesos. ¿Qué huesos forman cada pared? La pared superior está formada por 4 huesos. Si vamos desde adelante, tenemos acá el hueso propio de la nariz o hueso nasal, tenemos acá la apófisis nasal del hueso frontal, tenemos aquí la lámina cribosa del etmoides, y detrás, aquí en declive, el cuerpo del esfenoides. Aprovecho la imagen en decir que el cuerpo del esfenoides no es macizo, no es compacto. Tiene una cavidad enorme dentro del cuerpo del esfenoides. Esta cavidad es el seno esfenoidal, y que es uno de los senos paranasales. ¿Correcto? Es uno de los senos paranasales. Y que está justo debajo, miren, ¿qué es esto? La silla turca. La silla turca. ¿A quién aloja la silla turca? A la glándula hipófisis, ¿no? Pituitaria. Muy bien.
Perfecto. Entonces esos son los 4 huesos que forman el techo. La lámina cribosa del etmoides debe su nombre precisamente a que presenta una serie de orificios, cribas, pues cribas, poros. Y por estos orificios atraviesan 20 fascículos, así está descrito, 20 fascículos, o sea, 20 grupos de nervios. Y esos 20 fascículos, cada uno con 1000 a 1200 fibras, todo ese grupo constituye el primer nervio craneal. Todo ese grupo. El primer nervio craneal es el conjunto de fibras o de fascículos que atraviesan la lámina cribosa del etmoides. Ese es el primer nervio craneal. ¿Correcto? No es un nervio, pues, como uno está acostumbrado a verlo, un solo filete, no, es un nervio como que dice difuso. ¿Correcto? Y ese nervio craneal, el primer nervio craneal que van conociendo, es necesario que ya vayan, por lo menos vayan aprendiéndose los nombres de los nervios craneales. Ya saben que el primero se llama olfatorio, ¿correcto? Y es el nervio craneal más corto que existe, porque solamente atraviesa esto. Y una vez que atraviesa, hace sinapsis según la estructura que está aquí arriba, dentro del cráneo, y que es el bulbo olfatorio. Y este bulbo olfatorio se va a continuar hacia atrás con el tracto o cintilla olfatoria. Pero esto no es nervio, esto es una prolongación encefálica, es una formación encefálica. Es la formación más primitiva del encéfalo, y eso se conoce como el rinencéfalo. Rinencéfalo. Pero el nervio olfatorio es este. ¿Ok? Entonces, bien, ya vimos la pared superior. El piso, la pared inferior es el paladar, ¿no? Región palatina. ¿Qué huesos forman el paladar? El maxilar. Dicho sea de paso, también lo llevó Boca, ¿no? Dicho sea de paso, el paladar se divide en 2 partes. El paladar duro, que contiene hueso, paladar duro, son los 2 tercios anteriores. 2 tercios anteriores. Y el paladar blando, no contiene hueso, el paladar blando, o velo del paladar, así se le llama clásicamente, velo del paladar, es el tercio posterior. 2 tercios anteriores, paladar duro, tercio posterior, paladar blando. Como estoy describiendo la parte ósea, aquí solamente menciono el paladar duro, que es los 2 tercios anteriores de todo el paladar. En este paladar duro, a su vez, los 2 tercios anteriores están formados por la apófisis palatina del maxilar y el tercio posterior por la lámina horizontal del palatino. Entonces, los 2 tercios anteriores de los 2 tercios anteriores del paladar. ¿Me puedo entender? Perfecto. Entonces, ¿quién es el principal hueso que forma entonces el paladar duro? ¿El palatino? No, el maxilar. El tercio posterior forman los paladares. ¿Ok? Muy bien, aquí lo vemos de abajo, ¿ven? Nuevamente, ahí tenemos la apófisis palatina del maxilar, una a cada lado, y la lámina horizontal del paladar, unidos por esta sutura cruciforme, o sutura palatina longitudinal y sutura palatina transversa. Sutura cruciforme. ¿Correcto? Muy bien. La pared lateral de la cavidad nasal es la pared urginal. Está formada por estos huesos. Tenemos aquí el hueso maxilar pintado de rojo, el hueso unguis o lacrimal pintado de verde. Tenemos el primer cornete, que es el único cornete que es hueso independiente. Cornete inferior, ¿correcto? El primer cornete, y dicho sea de paso, es el cornete más grande, el de mayor tamaño. El primer cornete inferior. A los cornetes, ¿correcto? ¿Se entiende? Es necesario estudiarlos porque van disminuyendo el tamaño hacia arriba. El más grande es el inferior, ¿ok? Luego tenemos el etmoides, todo este hueso pintado de color lila. Todo esto es el etmoides. ¿Qué detalle vemos en el etmoides? Aquí se ha cortado, se ha roto, se ha hecho un foramen acá para poder ver lo que hay por dentro. Miren ustedes, esto es la apófisis unciforme, que pertenece al etmoides. Esta formación redondeada, la bula etmoidal. Esta bula no es maciza tampoco. Adentro tiene unas cavidades como un panal de abejas, unas celdas, y se denominan las celdas mastoideas, que también son senos paranasales. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Luego tenemos la apófisis, la bula etmoidal. Luego tenemos el segundo cornete aquí cortado.
el cornete medio, el cornete superior. Estos son los tres cornetes constantes. ¿Ok? Sin embargo, también existe un cuarto cornete, cornete supremo o de Santorini, que es inconstante, solamente se ve en el hueso, no hace relieve en la mucosa, hay que pelar todo para verlo en el hueso. Cornete supremo de Santorini presente solamente en el 20% de la población, y más raro, un quinto cornete presente solamente en el 5% de la persona, cornete supernumerario o de... Tiene un nombre alemán ahí que le he puesto más adelante. ¿Ok? Bien, luego tenemos aquí el palatino, la lámina perpendicular. Aquí se ve el orificio estenopalatino, ¿no? Por donde va a entrar la arteria estenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar. Y detrás aquí tenemos la apófisis pterigoides, ¿no? Es la lámina medial o ala medial. ¿Ya? El cuarto cornete, como les conté, de Santorini, 20%, quinto cornete, aquí está su nombre, supernumerario de Zuckerheim, ¿cómo se llama? No soy alemán, alguien sabrá cómo pronunciarlo. ¿Correcto? Y ambos son solo detalles óseos, no forman relieve en la mucosa. ¿Ok? Y el tabique, en el tabique, ¿correcto? ¿Cómo está formado? El tabique está formado, la parte anterior, por un cartílago. Cartílago del tabique o cartílago cuadrilátero septal. Cuadrilátero septal, así se llama. Cartílago de tipo Yanin. Luego tenemos la lámina perpendicular del etmoides en el tercio superior y el famoso hueso vomer en el tercio posterior inferior, ¿no? Del tabique. Este vomer se articula abajo con estas dos formaciones. El hueso, los maxilares van a formar acá la cresta nasal. Y también, tanto el maxilar como el palatino, también su cresta nasal. Estos se articulan acá con el borde inferior del vomer. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos forman. Pero las crestas nasales son realmente bastante pequeñas. Muy bien, ya vimos la parte ósea. Ahora, ¿cómo es la cavidad cubierta por mucosa? Para empezar, los otorrinolaringólogos, cuando ingresan a la cavidad nasal, una cosa es entrar acá a la pirámide por una rinoscopía, y otra cosa es meterse hasta la cavidad por unos artefactos especiales. Eso se llama la endoscopía nasal. Endoscopía nasal, ¿correcto? Cuando uno ve el interior de la cavidad nasal, observa que la mucosa está, como quien dice, embadurnada, cubierta por moco. Entonces, los antiguos anatomistas le llamaron a esto la membrana pituitaria. Del griego pituita, que significa moco. ¿Correcto? Entonces, membrana reviste toda la mucosa nasal. Reviste toda la mucosa. En la pared lateral terminal se observan los relieves que forman los tres primeros cornetes. Ya les he dicho que si obliga un cuarto o más raro un quinto cornete, no hay relieve formado por ellos. Y se distinguen tres zonas. Por delante de los cornetes, zona preturminal, los cornetes y los espacios entre ellos, zona turminal, y detrás zona postturminal o retroturminal. En la zona turminal vemos los cornetes que ahora cubiertos por mucosa se denominan conchas nasales. Conchas nasales es el relieve que forman los cornetes en la mucosa. Y el espacio debajo de cada cornete se denominan meatos o turbinas. ¿Correcto? Los cornetes o conchas nasales visibles pues en la mucosa son tres. El primero, que es el cornete inferior, el segundo, que es el cornete medio, y el tercero, que es el cornete superior. Nótese con claridad de que el primer cornete es el más voluminoso y van disminuyendo de tamaño hacia arriba. Y además, el primer cornete era el único que era hueso independiente. Todos los demás cornetes son parte de ¿qué hueso? ¿Ah? El etmoides. Muy bien. Ustedes ven acá el segundo, con cada cornete, en cada cornete describimos cabeza, cuerpo y cola. La cabeza es más anterior, más ancha, cuerpo, y la cola es más posterior y más aguda, más pequeña. Si observamos la cabeza del segundo cornete, vemos que tiene una prolongación hacia adelante. Aquí se ve mejor, tiene una prolongación hacia adelante. Esa prolongación hacia adelante de la cabeza del segundo cornete toma el nombre, aquí está escrito, de Ayernasi, que significa la eminencia nasal, y que es utilizado como una guía
para entrar por debajo del segundo cornete. ¿Ok? Muy bien. Los meatos o turbinas son los espacios que están debajo de su respectivo cornete. Es decir, el primer meato, el meato inferior, está debajo del primer cornete. Es decir, entre la región palatina y el cornete inferior. El segundo meato está entre el cornete inferior y el cornete medio, o sea, debajo del cornete medio. Y el tercer meato debajo del tercer cornete, es decir, entre el cornete medio y el cornete superior. ¿Correcto? Y el espacio que está por arriba, encima del tercer cornete, del cornete superior, se llama el receso suprameatal. Receso suprameatal o receso esfenoetmoidal. Este espacio que está encima del tercer cornete. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí lo tenemos en un corte coronal. ¿Sí? Los cornetes inferior, medio, superior, su respectivo meato, y aquí arriba el receso esfenoetmoidal o receso suprameatal. ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenemos estos cornetes? ¿Por qué tenemos este sistema? Los cornetes son zonas donde el aire va a chocar y va a generar turbulencia. Entonces los meatos son zonas donde el aire prácticamente se concentra y además choca con todas las paredes. ¿Me dejo entender? ¿Para qué? La principal función es calentar el aire. Cuando el aire del ambiente está frío, mientras más frío se ponga el aire, ¿correcto? Mientras más frío se ponga el aire, la mucosa, o mejor dicho, con más precisión, la submucosa de la cavidad nasal, se le va por la mucosa, evidentemente hay una submucosa, está ricamente vascularizada. Ricamente vascularizada. Cuando el aire cada vez es más frío, hay más vasodilatación de la submucosa de la cavidad nasal. ¿Me dejo entender? Y esa se pone roja, en pocas palabras, la mucosa se pone roja. ¿Por qué? Precisamente porque la sangre retiene calor. Entonces funciona literalmente como un calefactor. Literalmente como un calefactor. Entonces toda la mucosa se calienta con la retención de sangre ahí, para que el aire, mientras más frío está, más se calienta la mucosa para poder calentar el aire. Porque el aire no puede entrar frío a las vías respiratorias, porque genera problemas pues, de inflamación, bronquitis crónica, ¿correcto? Una bronquitis subaguda crónica, ¿estamos de acuerdo? Esa es la principal función, calentar el aire. En segundo lugar también, lo satura de vapor de agua, evidentemente. La mucosa está húmeda. Entonces, ese aire que entra, que es húmedo, ustedes saben que Lima es una de las ciudades más húmedas que hay, ¿correcto? Entonces, entra y ese vapor de agua tiene que calentar y formar vapor de agua, lo satura con vapor de agua, ¿correcto? Ustedes no han visto que cuando en invierno, ¿no? Hace mucho frío, no han visto que a veces sopla, exhala y sale como un vapor. ¿No les ha pasado? Ese producto puede tener esa calefacción que hay. Y tercera función es generar la turbulencia aérea. Literalmente esto funciona como el motor de un avión. Literalmente, genera turbulencia con la finalidad de que el aire entre con mayor presión hacia la zona posterior y además esa turbulencia hace que las partículas y cosas raras que hayas inspirado se peguen al moco y luego sea expulsada. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sirve entonces este sistema. Bien, y lo más elemental que vas a ver es esto. ¿Qué hay en cada meato? En los meatos vamos a ver unos detalles. Entonces, miren, en el meato inferior, es decir, debajo del cornete inferior, tú vas a ver acá un orificio. Debajo de la cabeza del primer cornete, un orificio. El orificio del conducto lácrimo-nasal. Es un conducto que viene del ángulo interno de la cavidad orbitaria y que va a desembocar en el meato inferior de la cavidad nasal. Por este conducto normalmente drenan las lágrimas. Normalmente drenan, uno está constantemente produciendo lágrimas y las va drenando hacia ese orificio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Es necesario que este orificio esté aislado, solo, en este meato inferior y no mezclado con senos paranasales, que es por donde entra el moco. Y el moco tiene gérmenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es necesario que este orificio del conducto lácrimo-nasal esté aislado, solito en un compartimiento para él solo,
puesto que mezclarse con moco puede hacer que entre alguna infección por este conducto y ascender a la cavidad orbital y producir una perioftalitis. ¿Me dejo entender? Muy bien. Luego tenemos en el meato medio, es el meato más cargado de elementos. Tenemos el relieve que hace la mula etmoidal, ¿se acuerdan la mula? La apófisis fusiforme, y entre los dos un surco que se llama el hiato semilunar o canal nusibular, ¿no? En el cual, en este hiato, dentro de este hiato, si vamos de arriba para abajo, en el punto más alto está la desembocadura del conducto frontonasal. Frontonasal es el conducto de este seno paranasal, el seno paranasal frontal. ¿Correcto? ¿Dónde desemboca el seno paranasal frontal? En el meato medio, obviamente. ¿En qué parte? En el punto más alto del hiato semilunar. En la parte más alta del hiato semilunar o canal semilunar. Luego, tenemos dentro del mismo hiato, en la zona media, un puntito, no sé si lo ven ahí, hay un puntito ahí. En el mismo hiato. Vemos acá el orificio de las celdas etmoidales anteriores. Las celdas etmoidales anteriores, que también es seno paranasal, desembocan en el tercio medio o en el medio del conducto del hiato semilunar. Y en la parte baja del hiato, tenemos este orificio, que es el orificio más grande de los senos paranasales, que es el hiato de Giraldez, o conocido es el orificio del seno maxilar. El seno maxilar es el seno paranasal más grande que hay. Pregunta de exámenes de concurso: ¿cuál es el seno paranasal que más frecuentemente se infecta? No es el frontal, es el maxilar. ¿Correcto? Pero el que más signos te da de obstrucción, naturalmente la sinusitis se produce por obstrucción conducto es el frontal, pero el que más frecuentemente está infectado es el maxilar. Entonces, pero este tiene un orificio grande, el hiato de Giraldez, orificio seno maxilar, que está en la parte baja del hiato semilunar. Entonces, por estos orificios que está entrando, moco. Y por último, sobre la misma bula etmoidal también hay un puntito, hay un huequito. Y sobre la misma bula desembocan las celdas etmoidales medias, sobre la propia bula. ¿Correcto? Mientras que en el tercer meato, en el meato superior, en el tercer meato desembocan las celdas etmoidales posteriores. ¿Estamos de acuerdo? Las celdas etmoidales posteriores, meato superior. Y mientras que... no le he puesto. Ya, lo menciono. Y acá, ¿cómo se llamaba el espacio que estaba sobre el tercer meato? Receso suprameatal o receso esfenoetmoidal. Sobre ese espacio desemboca el seno esfenoidal. El seno esfenoidal no desemboca directamente en un meato, desemboca en el receso suprameatal, en el receso esfenoetmoidal, es decir, sobre el cornete superior. ¿Ok? El seno esfenoidal. Muy bien. En la mucosa nasal, ya dijimos que se llama pituitaria, se distinguen dos zonas. En la parte más alta hay una mucosa, la mucosa tiene, acá el autor lo ha pintado de color celeste, pero cuando uno hace una endoscopía nasal, ven la realidad que esta mucosa tiene color amarillento. Realmente no es celeste, no sé por qué la han pintado celeste, es amarillenta. Y se llama la pituitaria amarilla, o la mucosa amarilla, y que es la mucosa olfatoria. Ahí es donde están los receptores olfatorios, receptores que van a percibir el olfato. Mientras que el resto de la mucosa sí es roja, y mientras más frío se ponga el aire, más roja se va a poner. Ya se lo dije, ¿correcto? Esa es la mucosa ventilatoria. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la mucosa olfatoria? ¿Dónde la encontramos? En la parte más alta. La encontramos en el techo de la cavidad nasal, en el techo, y la vemos sobre el receso suprameatal, sobre el cornete superior y llegando incluso hasta el meato superior. ¿Correcto? Hasta el meato superior. Hasta ahí encontramos mucosa olfatoria. Y por este es el tabique, también la vemos en el tercio superior del tabique. ¿Ok? Esta mucosa olfatoria, hemos visto lo que contiene. Contiene pues las células receptoras de la olfacción, las células de Schultz, así se llaman, que son neuronas.
estas células receptoras, esto es un dato curioso en términos de neuroanatomía. Generalmente las vías sensoriales o las vías sensitivas comienzan primero con un órgano receptor. El órgano receptor luego le pasa la información a una primera neurona. Eso generalmente es lo que ocurre. Pero aquí en la olfacción hay una diferencia. La primera neurona es en sí la célula receptora. Esa es una diferencia. ¿Correcto? Entonces es importante que lo sepan. Son las mismas neuronas especializadas, las receptoras, que tienen pues un polo receptor, un extremo que es el receptor, ¿correcto? Tiene un cuerpo celular, un cuerpo neuronal, y tiene otra prolongación hacia arriba que viene a ser el axón. Estos axones son los que constituyen el primer nervio craneal, ya les comenté, ¿correcto? Y un detalle que se ha encontrado con estas neuronas es que son una de las escasas, o tal vez muy poquísimas, neuronas que tienen capacidad regenerativa. Eso está demostrado. ¿Okay? También están acá sobre el tabique, ¿ven? Muy bien. Y aquí está. Estas son las neuronas que les digo. Son neuronas de tipo bipolar, con un cuerpo, una prolongación que es el receptor y una prolongación hacia allá que es el axón y va a atravesar la línea que no se mueve. Esto fue el primer nervio craneal. Muy bien. Y estos axones de la primera neurona, estos axones del primer nervio craneal, pues del nervio olfatorio, van a ingresar a esta formación que se llama el bulbo olfatorio, donde van a hacer sinapsis principalmente con unas neuronas que se llaman las neuronas mitrales. En el bulbo olfatorio se describen 4 tipos de neuronas mitrales, neuronas en penacho, neuronas granulosas, neuronas periglomerulares. Hay un grupo de neuronas ahí, todavía no han llegado a neuroanatomía, no se traumen, tranquilos. Pero lo elemental es de que hacen sinapsis principalmente con unas neuronas que se encuentran las mitrales, se llaman las mitrales, ¿correcto? Muy bien, eso es lo. Y de acá, perdón, de estas células mitrales, los axones van a viajar por el tracto olfatorio hacia las zonas basales, con el rinencéfalo, como dice contado. Eso es neuro. Muy bien, en la mucosa ventilatoria, la pituitaria roja, tiene inervación sensitiva y autónoma. Sensitiva y autónoma. ¿Cómo así? Autónoma, pues simpática y parasimpática. ¿Cómo está inervada? Dijimos que aquí en la parte más anterior, este es el nervio nasal interno, que da una rama medial, este nasal interno, correcto, que va una rama medial para el tabique, para el septum y otra rama lateral. Este es un nervio prácticamente sensitivo, rama del esmoidal anterior. Y aquí está, y lo vemos, la rama septal. Luego tenemos aquí las otras ramas que vienen de acá, de este ganglio. Ustedes ya han estudiado la fosa pterigo-palatina, ¿verdad? En la fosa pterigo-palatina, o conocida como la fosa del quinto 2, ¿no? Del quinto 2, hay un ganglio asociado al quinto 2. ¿Cómo se llama? Ganglio pterigo-palatino o ganglio de Meckel. Aquí está. ¿Cómo lo disecan? ¿Lo disecan por la fosa pterigo-palatina? Difícil, muy complicado. Lo disecan por acá, se abre por la cavidad nasal. ¿Dónde lo encontramos? Perforando, haciendo una abertura detrás de la cola del segundo cornete. A ese nivel está. Detrás de la cola del segundo cornete, del cornete medio, haz ahí una abertura y ahí te has metido a la fosa pterigo-palatina por dentro. Y ahí está el ganglio pterigo-palatino, ganglio de Meckel. Este ganglio está asociado hacia arriba, ¿ven ustedes? Aquí está el quinto 2 al fondo, ¿lo ven? Este es el quinto 2, la rama maxilar del trigémino. Está asociado ahí por 2 ramos comunicantes. Pero de este ganglio de Meckel salen 7 eferencias. 7 eferencias, ¿verdad? Que ya la conoce. El nervio nasal posterior superior, nasal posterior medio, nasal posterior inferior, que van a recorrer sobre cada cornete. ¿Ven? Nasal posterior superior, posterior medio, posterior inferior. Aunque a veces este posterior inferior sale de este nervio que es el palatino mayor. Luego nacen los 2 palatinos, luego este nervio de acá, que es el nervio faríngeo, nervio de buco. Esos son y es la rama que va al tabique, la rama nasopalatina. Eso sí ya lo conocen en el ganglio. El ganglio pterigo-palatino, ganglio de Meckel, ¿qué es? ¿Qué es el ganglio de Meckel? Es un conjunto de ¿qué? De cuerpos neuronales, ¿verdad? ¿Qué tipo de neuronas son las que hay en el ganglio de Meckel?
tipo de neuronas hay? Motoras, sensitivas, simpáticas, parasimpáticas. ¿Qué tipo de neuronas son? Funcionalmente hablando. En el ganglio de Meckel, las neuronas son parasimpáticas. Son neuronas parasimpáticas. Por lo tanto, las únicas fibras que van a hacer sinapsis en este ganglio son fibras parasimpáticas. Pregunto, ¿cuál es el nervio que lleva fibras al ganglio de Meckel? O el nervio aferente al ganglio de Meckel. Es este nervio que ves acá. Este es el nervio que le lleva fibras al ganglio de Meckel. ¿Cómo se llama ese nervio? El único nervio aferente al ganglio de Meckel. El nervio del conducto pterigoideo, o conocido clásicamente como el nervio vidiano. El nervio vidiano, o nervio del conducto pterigoideo. Este nervio en realidad conduce dos tipos de fibras, porque mira, ven, está formado por dos nervios. Dos nervios forman al nervio vidiano. Uno es este nervio que ves acá, el nervio petroso mayor, rama del séptimo nervio craneal. Este tiene función parasimpática. El nervio petroso mayor, rama del séptimo nervio craneal, tiene función parasimpática. ¿Qué función lleva? ¿Qué función es la que está llevando? Está llevando información que va a estimular la secreción de moco por las células, por los senos paranasales. ¿Correcto? Entonces, la secreción de moco por los senos paranasales es una acción parasimpática que está mediada por el séptimo nervio craneal a través de su rama, el nervio petroso mayor. ¿Correcto? Y acá está la otra ramita que forma el vidiano, el nervio petroso profundo. Petroso profundo, este tiene información simpática. Este nace del ganglio cervical superior de la cadena simpática y trepa por la carótida interna, rama del plexo carotídeo interno. ¿Ok? Entonces, estos dos nervios van a formar el nervio vidiano. Por lo tanto, el nervio vidiano conduce dos tipos de fibras. Conduce fibras parasimpáticas y conduce fibras simpáticas. ¿Correcto? Las fibras parasimpáticas son las únicas que van a hacer sinapsis en este ganglio, en el ganglio de Meckel. Las simpáticas se pasan de largo. Pero aparte, el quinto 2 por naturaleza, ¿qué tipo de nervio es? El quinto 2 es un nervio sensitivo, somático, y está conectado también al ganglio de Meckel. Estos dos ramicomunicantes representan fibras sensitivas que están pasando del quinto 2 al ganglio. ¿Estoy siendo claro? Ok, por lo tanto, en este ganglio hay tres grupos de fibras. Fibras sensitivas que vienen del quinto 2, fibras parasimpáticas que vienen del petroso superficial mayor del séptimo y fibras simpáticas que vienen del petroso profundo que proviene del peso carotídeo interno. Y de esos tres grupos de fibras, las únicas que se detienen a hacer sinapsis en este ganglio son las fibras parasimpáticas. Las otras pasan de largo. Y por lo tanto, estos nervios que tú estás viendo que emergen aparentemente del ganglio de Meckel, todo esto llevan los tres tipos de fibras. Llevan fibras simpáticas, parasimpáticas y sensitivas. Por lo tanto, la inervación es sensitiva y autónoma. Entonces, estos nervios le dan sensibilidad a la mucosa, por supuesto que le dan sensibilidad, pero también llevan información parasimpática que va a hacer ¿qué cosa? Va a producir aumento de la secreción de moco, ¿correcto? Pero va a producir también vasoconstricción de los vasos que están en la mucosa. En cambio, las fibras simpáticas son las que producen vasodilatación de los vasos de la mucosa y son las que cuando el aire está frío, esta mucosa se calienta. ¿Quedó claro? Así funciona esto, así funciona la cavidad nasal. Así funciona lo que yo llamo coloquialmente el calefactor nasal. ¿Ok? Y aquí están los vasos. Aquí están los vasos.
La mucosa olfatoria, que está aquí arriba, está irrigada, la mucosa olfatoria está irrigada por ramas de la arteria etmoidal posterior, que a su vez viene de la oftálmica. La mucosa olfatoria, ¿la recuerdan? La zona donde están los receptores, irrigado por la etmoidal posterior, que viene de la oftálmica. Y la mucosa respiratoria, que es todo lo demás, está irrigado por la arteria etmoidal anterior, que viene de la oftálmica, que viene incluso la cabeza de los cornetes, y la famosa arteria esfenopalatina, que la deben conocer. Ustedes saben que la famosa arteria maxilar tiene en promedio 16 ramas, ¿correcto? Pero nunca te debes olvidar cuál es la última rama, la rama terminal, porque te la van a preguntar todos los días. ¿Cuál es la rama terminal de la maxilar? La esfenopalatina. Y esta esfenopalatina se llama así porque atraviesa por este huequito el agujero esfenopalatino, y por eso es que pasa de la fosa pterygo-palatina, entra a la cavidad nasal. ¿Dónde es este agujerito? Detrás de la cola del cornete medio. La arteria esfenopalatina, ¿por dónde entra a la cavidad nasal? Entra detrás de la cola del cornete medio. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bien. ¿Y qué arteria tiene mayor territorio arterial? ¿Lo ven ahí? La esfenopalatina, sin duda alguna, es de mucho mayor territorio. A nivel del tabique nasal, en el tercio anterior del tabique, hay una zona formada por capilares sanguíneos, capilares arteriolares, son capilares derivados de arterias, tiene que quedar claro. Y es lo que se conoce como el plexo capilar o plexo de Kisselbach. Está formado por ¿qué arterias? Rama de la etmoidal anterior, la rama medial, la rama interna de la etmoidal anterior, ¿no? Que a su vez viene de la oftálmica. Una rama de la labial superior, que viene de la facial, que se introduce en usted, va a dar una rama hacia el tabique y va a formar este plexo. Y una rama final también de la arteria esfenopalatina. Una ramita final de la arteria esfenopalatina. Es el plexo de Kisselbach. ¿Dónde se localiza? En el tercio anterior del tabique. Esta es una zona donde en algunas personas hay una fragilidad, digamos, elevada, y como consecuencia pueden sangrar incluso hasta de manera espontánea. Hay personas que al mínimo golpe comienzan a sangrar por la nariz, ¿correcto? O por ejemplo, adultos mayores que son, por ejemplo, vienen por cuadros de crisis hipertensiva, hipertensión arterial, ¿correcto? Y tienen fragilidad capilar y comienzan a sangrar espontáneamente. Esos sangrados de origen nasal es lo que comúnmente conocemos como epistaxis. Y eso es lo que se da acá. Persona joven, aparentemente, la causa más frecuente de epistaxis es traumática, pues, ¡pum!, tiene un golpe y está sangrando. Es lo más frecuente. Así se denomina, epistaxis, sangrado de origen nasal. Las epistaxis, es necesario que lo conozcan, son temas frecuentes en las emergencias. No revisten tampoco riesgo de la vida, salvo que hay una enfermedad de fondo. Las epistaxis las dividimos en dos: sangrado nasal de origen anterior y sangrado nasal de origen posterior. Las epistaxis anteriores, ¿dónde está el sangrado? ¿Quién sangra? El plexo de Kisselbach, ¿correcto? Tercio anterior del tabique. Es fácil de diagnosticar porque por un rinoscopio se ve el punto de sangrado. Eso es lo clarísimo. Uno coloca el rinoscopio y la facilidad de diagnóstico que tiene es que tú ves el punto de sangrado. Ah, epistaxis anterior, ¿correcto? ¿Quién sangra? El plexo de Kisselbach. ¿Qué arterias lo forman? Ya te conté. Pero también existen las epistaxis posteriores, atrás. ¿Y quién sangra? Sangra la arteria esfenopalatina o una de sus ramas. Estas epistaxis son más voluminosas, sangran más que las anteriores. Generalmente son traumáticas, ¿correcto? Son traumáticas. Y como está hacia atrás, a veces el paciente llega ingiriéndose su propia sangre, está emitiendo su propia sangre. Entonces, también es importante mencionar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el manejo inmediato de una epistaxis? Es necesario que lo sepan. O por ejemplo, ustedes tienen el caso, ven un amigo que se golpea y comienza a empezar a sangrar la sangre, tápenle la nariz, es lo primero que tienen que hacer. Y lo llevan así por la cabeza y alto, lo llevan a la cabeza. ¿Correcto? Se ve cuál es el punto de sangrado y se coloca una torunda de gasas y la vamos introduciendo.
¿Correcto? Si es epistasis anterior, no hay problema. Si es traumático, ahí reposo unas horas y ahí se retira. Pero si es una persona adulta mayor con una enfermedad de fondo, entonces es necesario mandarlo al especialista que corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Taponamiento nasal. Miren, en epistasis posterior rellenas toda la cavidad nasal con conducta de gas. Respire por la boca. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Incluso a veces colocamos esto, ¿eh? ¿Qué es esto? No la conocen, es la sonda Foley, se usa para vías urinarias. La colocamos por ahí porque tiene un lobito acá, tiene dos vías. Por una de estas vías inflamos, con una jeringa inflamos el globo. Entonces introducimos la sonda, inflamos el globo y luego jalamos la sonda y se queda tratando el globo ahí tapado. La pregunta es, cuando uno hace una epistasis anterior, ¿dónde debes colocar el tapón? En el tercio anterior del tabique. Es ahí donde tienes que tapar, porque ahí está el plexo epícefalo, ¿verdad? Y en una epistasis posterior, ¿dónde debes poner el tapón? A nivel de la coana, detrás de la cola del cornete medio. Ahí debe estar el tapón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quién es ese? Símbolo de la anatomía, ¿no? Renacentista. Aunque en realidad fue un rescate de Leonardo da Vinci, porque esto fue una obra escrita por un anatomista romano, Vitruvi, ¿no? Que decía, si tú colocas el cuerpo humano, separa las piernas, formando un triángulo equilátero, ¿correcto? Y eleva los miembros superiores al punto que el dedo medio esté a la misma altura, el punto más alto de la cabeza, entonces el cuerpo humano estará en el centro de una circunferencia, cuyo centro coincide con el ombligo. Esa es la anatomía de los 1500. Y por eso que algunos hasta ahora creen que el ombligo es el centro del cuerpo y el ombligo es el centro del mundo. Es parte de los conceptos de la época. Senos paranasales, unas palabritas bien fácil. ¿Qué son los senos paranasales? Cavidades neumáticas, cavidades con aire, eso significa, neumáticas, revestidas por epitelio respiratorio y que drenan todos a la cavidad nasal. ¿Cuáles son los senos paranasales? Frontales, maxilares, etmoidales, las celdas etmoidales, que son tres grupos: celdas etmoidales anteriores, medias y posteriores, y por último el seno esfenoidal. Pregunto, ¿hay algún hueso más de la cabeza que contenga una celda neumática? ¿Cuál? Muy bien, el temporal. El hueso temporal a nivel de la mastoides. La mastoides no es maciza, no es compacta. Tiene adentro las celdas mastoideas. Pero estas celdas mastoideas no las cito acá. ¿Por qué? Porque las celdas mastoideas no son senos paranasales. Las celdas mastoideas se comunican con el oído medio y sirven para escuchar la resonancia de los sonidos. Eso es el antromastoideo. ¿Correcto? Pero hablemos de estas, los senos paranasales. ¿Correcto? Aquí tenemos en el esquema, miren, muy bonito. Estos son los senos paranasales más grandes que hay. ¿Quiénes son los senos maxilares? Los senos maxilares son los senos paranasales más grandes, los que más frecuentemente se infectan y tienen acá su orificio, ¿no? ¿Cómo se llamaba el orificio? El orificio de Giraldez, ¿se acuerdan? Que se enfoca en el meato medio. Luego tenemos acá, mira, las celdas etmoidales, Este dibujo es sumamente interesante, porque estas celdas etmoidales que van a drenar las anteriores y las medias al meato medio y las posteriores al meato superior, estas celdas etmoidales están a un paso de la cavidad orbitaria. Están separados por una delgadísima lámina ósea, que es parte del etmoides, y que se llama la lámina papirácea o lámina orbitaria del etmoides. Es la pared más delgada de la cavidad orbitaria, la pared interna. La lámina orbitaria del etmoides, o lámina clásicamente llamada papirácea, por compararla por su delgadeza a los papiros. Entonces, porque si hay una infección acá, sobre todo en los niños, hay una sinusitis etmoidal, esta pared se puede fragmentar, se puede fisurar, se puede rajar, si tienen el término, y pasar la infección a la cavidad orbitaria. Aquí están todos los celdas etmoidales, a un paso de la cavidad orbitaria. Esta lámina delgadísima, esta es la lámina papirácea. Y acá está el seno esfenoidal y acá el seno frontal. Ya los hemos mencionado, ya saben dónde desembocan. Funciones de los senos paranasales, igual que los antros mastoideos del temporal,
Todas las cavidades neumáticas de la cabeza, todas, sirven para aligerar el peso de la cabeza, para que no te pese tanto la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Además, los senos paranasales, y esto sí es propio de los senos paranasales, es que como tienen epitelio respiratorio con una altísima cantidad de células caliciformes, pues producen el moco, por estímulo parasimpático del séptimo nervio craniano. Y también es un centro de resonancia de la voz. Cuando uno habla, emite una serie de fonemas, que ustedes lo representan en el papel como escritura o grafemas, pero lo que uno pronuncia son fonemas, ¿verdad? Los sonidos que uno emite son fonemas. Y hay fonemas en los cuales necesitamos de esas cavidades y las fosas y los senos paranasales. Por ejemplo, los fonemas nasales que los lingüistas dicen. Por ejemplo, M, la N. A ver, pronuncia M, tapándote la nariz, N. Cambia la voz. Son fonemas en los cuales necesitas que el sonido rebote en los senos paranasales, necesitas la resonancia. Para eso sirven también entonces los senos paranasales. Y este cuadrito es sumamente interesante, también lo he sacado de un artículo de Otorrino, el desarrollo de los senos paranasales. Miren, ¿cuáles son los senos paranasales que están presentes en el recién nacido? Los etmoidales y los maxilares. Los frontales en la extremidad todavía no están presentes en el recién nacido. Si bien es cierto, su tejido empieza a formarse desde los 4 meses, pero van a terminar su desarrollo a los 20 años. ¿Cuáles son los únicos? Los senos paranasales que demoran más en desarrollar los frontales. ¿Correcto? Ahí le dejo ese cuadrito para que lo tengan. Fíjense. Esta foto la he visto por acá está, ¿no? Ahí está. Acá al frente eso no sé qué, creo que es un meme. Pero esto de acá sí es una de las fotos de esas. La lección de anatomía del profesor Nicolás Puig, una obra de Rembrandt, ¿correcto? Una lección muy interesante sobre el símbolo de los anatomistas ya netamente entrados netamente en el Renacimiento. Pero es un detalle muy interesante. Los críticos históricos son fascinantes para leer. Y se llama la atención algunos detalles, ¿no? Primero, no usa guantes. Segundo, nadie mira lo que el profesor está enseñando. Y está mirando a todos lados. ¿Qué es lo que el profesor enseña? Si el profesor mira, no sé quién estará mirando. Miran a todos lados menos a lo que el profesor está mostrando. ¿Estamos de acuerdo? Y tercero, el ambiente está muy oscuro como poner un libro. ¿Quién habla de detalles? En fin. Y nasofaringe, unas palabras. La faringe es un conducto fibromuscular que se extiende desde la cara inferior de la base del cráneo hasta el inicio del esófago, es decir, hasta el esfínter esofágico superior. En la faringe se divide en 3 porciones. La nasofaringe, que está detrás de las coanas, detrás de las cavidades nasales, y que va desde la base del cráneo hasta el borde inferior del paladar blando, ¿correcto? Luego la orofaringe o bucofaringe, que está detrás del istmo de las fauces, detrás de la cavidad oral, y que va desde el borde inferior del velo del paladar hasta el borde superior del epiglotis. Y luego la laringofaringe o hipofaringe, que va desde el borde superior del epiglotis hasta el inicio del esófago y termina entonces a nivel de C6. ¿Ok? Aquí lo vemos de atrás, aquí están las coanas, ¿ven? Aquí está el istmo de las fauces y acá está el alitus de la laringe. ¿Correcto? Aquí están naso, oro y laringofaringe. Cerrada la faringe, acá tenemos los músculos constrictores superiores, constrictores medios, constrictores inferiores. Aquí hay 2 músculos que menciono. Hay 2 músculos que están relacionados acá al constrictor superior de la faringe. Y es el músculo petrofaringeo y el músculo estilofaringeo, cuya función de estos músculos es elevar la pared posterior de la nasofaringe. ¿Correcto? Elevan la pared posterior de la nasofaringe. ¿Cómo están inervados estos músculos? Principalmente por el 9º nervio craneal, la rama faringea del glosofaringeo, rama faringea del 9º nervio, que es integrante del plexo faríngeo. Ellos inervan principalmente estos músculos: petrofaringeo, estilofaringeo y constrictor superior. Por eso,
que en la evaluación de nervios craneales en un paciente con algún trastorno neurológico, la evidencia, el signo de que está lesionado el glosofaringeo es la caída de la pared posterior de la faringe. No se afecta el paladar blando, sino la pared posterior de la faringe, porque estos músculos se paralizan. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces ya sabes cómo tiene el constrictor superior, el nervio faringeo y el estilofaringeo, por el noveno nervio craneal principalmente. Superior, el medio y el inferior, mañana o en la próxima clase hacen cavidad oral, ahí le van a hablar de la orofaringe. Y de hipofaringe ya hablaremos después. Muy bien. Hablaré solo de rinofaringe, solo de nasofaringe. Es la porción más alta de la faringe, detrás de las fosas nasales. Este es un nombre común. En términos clínicos, en emergencia, los otorrinos, los pediatras no le dicen rinofaringe, dicen cavum faringeo. Es un término que debes saber ya manejar desde ahora. El término cavum faringeo es la nasofaringe. ¿Qué funciones tiene? Conducción de aire y protección inmunológica, porque ahí hay tejido linfoide que va a formar amígdalas a nivel de la nasofaringe. Límites de la nasofaringe. Arriba está el cuerpo de esfenoides, ¿ven? Arriba está el cuerpo de esfenoides, ahí está. Abajo está el velo del paladar, es decir, el paladar blando. Adelante está la coana. Y atrás está la apófisis basilar del occipital y el arco anterior del atlas. Ellos forman directamente la pared posterior de la nasofaringe. Lateralmente aquí está el músculo constrictor superior de la faringe. ¿Correcto? Y a este nivel se observa acá, aquí se ve la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. La porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio o tuba faringotimpánica, se le llama así, y de la cual hacia abajo salen dos músculos así. Este es el músculo periestafilino medial, que es el elevador del velo del paladar, y este músculo es el salpingo faríngeo. Salpingo viene del griego salpis, que significa trompa, de la trompa a la faringe, salpingo faríngeo. Eso es, esencialmente. Constrictor superior, ahí está la trompa eustaquio con su cartilaginosa. Con mucosa, aquí se ve el orificio de la trompa de Eustaquio, el orificio tubárico, rodeado por este pliegue, rodete tubárico, o tonus tubario, los repliegues salpingo faríngeo, este de atrás, salpingo palatino, y detrás un receso, una fosita, la fosa de Rosenmüller o receso faríngeo, donde se encuentra tejido linfóide. Y por último, en la nasofaringe y en la orofaringe, que van a tratar en la próxima clase, como son zonas por donde entran elementos extraños, son zonas que tienen que defenderse con tejido linfóide. Y vamos a ver en la nasofaringe dos grupos de amígdalas, las amígdalas faríngeas o amígdalas de Luschka. ¿Dónde se localizan? En el techo de la nasofaringe. Y las amígdalas tubáricas o de Gerlach se localizan sobre todo en la parte posterior del rodete tubárico y en la fosa Rosenmüller. Ahí están ubicadas. Es tejido linfoide. Hay niños cuya característica es que tienen un fuerte componente alérgico y un fuerte componente, lo que los pediatras dicen, componente atópico. Son niños alérgicos. Y estos niños alérgicos a veces hacen hipertrofia de estas amígdalas de la faringe, crecen estas amígdalas de la faringe formando lo que comúnmente se conoce como adenoides. Crecen estas amígdalas de tal tamaño que incluso llegan a obstruir las coanas, y el niño lo ves todo el tiempo porque tiene evidentemente su fase es alérgica y anda respirando por la boca, tiene cara de cansado. No puede respirar por la nariz porque la tiene obstruida por estos adenoides. ¿Qué son? Entonces, cuando ustedes escuchen, coloca a un niño y dice, tiene adenoides. ¿Qué significan los adenoides? Un crecimiento marcado de estas amígdalas. Faringe de Luschka y tubárica de Gerlach. Y estas amígdalas, junto con estas amígdalas de acá, la amígdala palatina, que es la que uno ve cuando baja la lengua, y la amígdala lingual, estas están en orofaringe, todo este grupo forma el círculo amigdalino, círculo tonsilar o el anillo linfático de Waldeyer, que es parte de la vía que va a protegernos de las sustancias extrañas que entran por esta. ¿Quedó claro? Muy bien, vayan a su práctica. Gracias.